Vamos a dar inicio a esta nueva lección de estudio de la palabra del Señor con el propósito firme de que podamos aprender lo que nuestro Dios nos ha legado a través de su Escritura Santa, a efecto de que podamos servirle efectivamente. Como el apóstol Pablo recomienda a su hijo Timoteo, su discípulo, diciéndole: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Lo primero es responsabilidad por la fe, ¿verdad? Estar en constante comunión con el Señor, aprobando su palabra, caminando en su consejo. Pero lo segundo es una responsabilidad más, solo que es de poder trazar bien la palabra del Señor. No hay que dejarlo al empirismo, no hay que dejarlo a como salgan las cosas, o por estar escuchando programas o viendo en la televisión cómo es que le hacen, imitarlos. No es lo correcto. Lo correcto es de que nosotros mismos aprendamos a trazar bien la palabra de nuestro Dios para que nuestros hermanos que nos escuchan puedan ser realmente edificados en la verdad de nuestro Dios y no en la ocurrencia de alguna persona en particular. Para esto mismo vamos a leer la Escritura, que nos da una base para que podamos meditar, dialogar y llegar a una hermosa conclusión. Vamos a utilizar en la segunda epístola de Pedro una enseñanza primordial para nuestro propósito. El versículo número 16 del primer capítulo. Segunda de Pedro, capítulo número 1 y versículo 16. Así dice la palabra: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ah, qué bueno lo que hemos leído. Suficiente para que podamos afirmar las propiedades tan impresionantes de la Sagrada Escritura, lo cual debe darnos a nosotros la confianza, la seguridad, la certeza de que estamos ante el libro de Dios, la palabra de Dios. Y cuando se dice la palabra de Dios, es un desafío para toda mente y corazón, de que constate, que averigüe de una manera justa, de una manera educada, digna, de si este libro realmente es la palabra que Dios nos envía. Y que llegando a una feliz conclusión de que eso es así, nosotros proceder a obedecer. No hay cómo argumentar cosa alguna cuando estamos con la seguridad de que este santo libro es la palabra que no falla, la palabra de nuestro Dios. Con esta fe, con esta conciencia, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la iluminación. La iluminación. O primero vamos a abarcar lo que es la inspiración plena y verbal. Verbal porque los apóstoles y profetas hablaron en primer lugar. Tenemos al gran Moisés, que de parte de Jehová le decía: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y empezaban las instrucciones porque él había recibido de la viva voz del Señor la comunicación, el mensaje para Israel. En aquella economía, en aquella dispensación, Dios así se comportó con su pueblo
a través de un gran mediador como era Moisés. Y podemos añadir que también lo era Aarón, su hermano. Y así todos los profetas de esa dispensación, Dios les hablaba a ellos. Y cuando les hablaba y ellos transmitían al pueblo del Señor, por supuesto ahí estaba la inspiración. No era un mensaje acomodado, no era según ellos pensaban, no era según veían las circunstancias buenas o malas, sino Dios les decía a ellos lo que tenían que decir. Por eso a Isaías, el gran profeta Isaías, el más grande del Antiguo Testamento, el profeta maravilloso, el Señor lo preparó primero para que transmitiera su palabra. Usted sabe que él se sintió, cuando el Señor llegó, lo enfocó, lo atrajo hacia él se sintió en malas condiciones. Él dijo: Señor, ay de mí, porque he visto al Santo de Israel, al Santo Dios. Mira, yo que tengo labios inmundos, dijo él, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, he visto al Señor de gloria. Entonces el Señor lo que hizo fue purificarle la boca. El ángel tomó una brasa, ¿verdad?, del altar y la colocó en sus labios, y con eso lo purificó. Y entonces le dijo el Señor: eso te ha purificado. Y pregunta: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Hablando la Trinidad. Y él responde: heme aquí, Señor, envíame a mí. Por supuesto, porque ya lo habían purificado. Ahora iba a hablar ya no de su mente, de su concepción, de lo que él veía, verá cómo Israel declinaba en su fidelidad al Señor. Ni siquiera por eso él hablaba, sino porque el Señor ahora, en un vaso bien purificado, bien limpio, puso sus mensajes, puso su palabra y empezó a admonizar, a llamar la atención a Israel. Así eran todos los profetas. Verá que el Señor los inspiraba verbalmente, y cuando ellos hablaban, era Dios hablando. Por eso toda contradicción, toda oposición, toda rebelión, toda desatención, pues era para Israel un descrédito y un problema, entrar en un grave problema, porque no oían la voz de Dios. El Señor, hablando de esto mismo, dijo cuando lloró sobre Jerusalén: ¿cuántas veces he enviado profetas? ¿Cuántas veces he querido juntar a vuestros hijos, como la gallina lo hace con sus polluelos, pero no quisiste? Eran aquellos profetas que hablaban a Israel, pero ellos en muchas ocasiones, casi en todas, se oponían y estaban reacios a tomar el consejo de la palabra de Dios que salía de la boca de aquellos grandes profetas. Podemos enumerar a otros como Jeremías, que lloraba al ver la condición de Israel. Le dolía ver en qué situación de rebelión y de oposición al Señor mismo, que les había hecho tantos bienes, así se conducían. Pero cuando él hablaba, incluso el Señor le dijo: no vayas a tener temor de ellos, porque yo te envío un pueblo rebelde y duro de corazón, pero no temas, porque te podría quebrantar delante de ellos, avergonzarlo. Fíjense, hermano, cómo trataba el Señor con aquellos hombres. Hasta podemos añadir lo que dice Pedro en su primera epístola, primer capítulo también. Dice que cuando ellos profetizaban, se quedaban pensando para quién era lo que estaban ellos diciendo. Y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y subraya eso, el Espíritu de Cristo estaba en ellos, dictándoles las lecciones, las llamadas de atención, sus escritos. Ellos se quedan pensando: ¿para quién es esta maravilla que vemos? Porque estaban hablando futuristamente y para un pueblo diferente al pueblo nacional de Israel. Y se les dijo por ese Espíritu que no era para ellos, sino para este pueblo que estamos señalando que vendría en el futuro, que definitivamente se trata de la iglesia de Cristo, integrada no solamente por gentiles, sino por judíos también, que se convierten al Señor. Quitaron la barrera, y ahora la iglesia auténtica, la iglesia del Señor, está integrada por judíos y gentiles. Se perdió la nacionalidad, la frontera, las diferencias, pero señalamos cómo realmente llegaba a ellos la palabra verdadera. Imagínense, hermano,
había también una confrontación con falsos profetas, que ellos aducían abusivamente, temerariamente, que eran profetas de Dios. Se mencionan a varios que profetizaban cosas que no estaban en el corazón del Señor. Incluso el Señor les habló a los profetas y les dijo, a los falsos pues, si hubieran estado en mi consejo, si hubieran estado en mi privanza, hubieran hecho que este pueblo no se rebelara, sino que vinieran a la cordura, a la obediencia. Pero por no estar en la privanza del Señor, donde el Señor les dictaba las lecciones que tenían que hacer, ellos decían de su corazón. Imagínense que en una ocasión el Señor le dice a Jeremías que hable juicios contra Jerusalén, contra Israel, porque era un pueblo desatento, era un pueblo que había comenzado a idolatrar o continuar idolatrando los ídolos de las naciones que los rodeaban. Eran violentos, derramaban sangre inocente, era gente perversa. Y el Señor los llamaba en su misericordia para que se arrepintieran, so pena de que iba a ser destruido el templo de Jerusalén y que iban a ir al exilio y que vendría Nabucodonosor, un gran conquistador, a dominarlos, a invadirlos. Pero ¿sabe qué hacían los falsos profetas? Le decían, no va a pasar eso. Dios va a tener misericordia y no va a permitir que venga Nabucodonosor. Cuando ya había llegado en una ocasión, pero no hizo todos los estragos que hizo en la segunda ocasión. Pero el mensaje verdadero era confrontado con el mensaje equivocado. Y tenía, hermano, la desfachatez, uno de ellos también, de decirle a Jeremías, ¿por dónde salió el Espíritu Santo de mí para hablarte a ti? Y tenían la desfachatez de creer que ellos eran los verdaderos profetas. Y venía el juicio contra el profeta también. En este año morirás, le dijeron a uno de ellos, por estar enseñando rebelión. Y eso es digno de que lo veamos. Porque si ellos iban de su propio corazón a hablar equivocadamente, neciamente, qué cuidado tuvo el Señor de tratar con los verdaderos para que su inspiración llegara a los corazones, llegara a las mentes y pudiera haber arrepentimiento en los delincuentes. Señalamos esto porque en el Antiguo Testamento, mire la inspiración que tenían estos hombres. No hablaban de su mente. En muchas ocasiones ni querían hablar. Jeremías, otra vez con él, le dijo al Señor, renuncio, Señor, yo ya no quiero ser profeta, porque solo juicios me pones. Y la gente está que me señala, que me oprime, que está tratando de hacerme mal, que hasta me quieren matar. Me meten a la cárcel, me meten en un pozo lleno de lodo, casi no tengo nada que comer. Así que renuncio, es muy pesado para mí. Y se hizo el desentendido por algún tiempo. Pero como era un profeta que Dios llamó, le dio la vocación para hacerlo, no pudo soportar el fuego del corazón que sentía él. Sabía que tenía que hacer lo que Dios había vocacionado en él. Y aunque él quiso renunciar, no pudo sustraerse del privilegio de ser un profeta de Dios, uno de los más grandes profetas, hasta confundido con el Señor, cuando él preguntó, ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Algunos pensaban que era Jeremías el que había resucitado y vuelto a la vida para tratar con Israel, porque veían que el Señor lloraba constantemente por la mala condición en que se encontraba su pueblo, cosa que hacía Jeremías también. Bueno, ahí estaba la inspiración verbal. Si hablamos del Nuevo Testamento, cómo el Señor le habló, y vea esto tan hermoso, hermano, al apóstol Pablo principalmente, que es el escritor de 13 o 14 epístolas en el Nuevo Testamento. El Señor no solamente le habló, sino le reveló de una manera tan especial lo que es el Evangelio que salva y que cambia la vida. Por eso él habla mi Evangelio, dice.
No es de que sea él orgulloso, temerario, sino que el Señor se lo mostró, se lo especificó para que él lo comunicara a la iglesia del Señor de todos los tiempos. Le dio tanto que superó a los apóstoles del Cordero, como son los que anduvieron con Jesús, como Pedro, Juan, Jacobo y los demás. Lo superó. Tanto que dice Pedro, uno de los príncipes de los apóstoles, dijo así: el apóstol Pablo, con la sabiduría que les daba, en todas sus epístolas habla de estos temas importantes para la iglesia. Y hay cosas que él dice muy difíciles de entender. Lo traspasó. Fue más grande. El más grande expositor de los apóstoles, el apóstol Pablo, que no anduvo con Jesús en la tierra, pero que le revelaron, le inspiraron de tal manera la Escritura, que es la verdad del Evangelio, que superó a los apóstoles que sí anduvieron con Jesús. Por eso sus escritos son maravillosos. Si los examinamos, o vamos a continuar examinando, vamos a darnos cuenta, hermano, de cosas maravillosas que Dios le dio a ese hombre. De tal manera que nos vamos a quedar bendecidos, enriquecidos, al tomar en cuenta los escritos de los apóstoles. Y hay que hacer una aclaración. El Antiguo Testamento, si bien no es desechable, porque sería una tontería total, una aberración en el conocimiento de Dios, creer que el Antiguo Testamento ya no tiene validez en nada. No, porque la Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para todo lo que el Señor manda que se haga, ¿verdad? Pero las normas, es decir, lo que nos está afectando directamente en nuestro comportamiento espiritual y de toda índole, es, hermano, las epístolas del Nuevo Testamento. Mire lo que le voy a decir, y usted ya tiene que asimilar esto, hermano. Es muy importante que lo asimile. Los evangelios son los libros más difíciles de discernir. Más difíciles que la Torá, que los profetas, que los libros históricos, que los poéticos, que los sapienciales y de todo. ¿Sabe por qué? Porque en los evangelios hay 3 dispensaciones. Si hablamos del Antiguo Testamento, hermano, por lo menos desde la ley de Moisés, todo es ley. Ahí no hay cómo equivocarse. Es la dispensación de la ley que estuvo dominando desde Moisés hasta la muerte de Jesús. Pero en los evangelios se recogen, hermano, todavía ritos, ceremonias, mandamientos de la ley, que ya terminó esa dispensación. También toma, hermano, cosas del nuevo, de la nueva era, la nueva época, la nueva dispensación llamada la de la gracia. Y si esto no fuera ya difícil, se agregan todavía, hermano, enseñanzas de la nueva dispensación que se avecina cuando Jesús vuelva, que se llama la dispensación del reino. Hay gente que hoy habla del reino, pero ¿de qué reino podrían estar hablando si no está el rey? Es como que dijéramos, Ecuador tiene un rey, o tiene un reino. ¿Y cuál es el rey? No hay ningún rey. Es otra clase de gobierno, no el monárquico. Entonces viene cuando el Señor vuelva, apresan al anticristo, al falso profeta, lo meten, y al diablo también lo van a apresar. Entonces el Señor va a instaurar su reino milenial conjuntamente con su esposa, que es la iglesia. La iglesia no es súbdita del reino. Nosotros no somos hombres del reino. Somos la consorte del rey, que es muy diferente. Nosotros vamos a estar sentados en el trono del Señor, gobernando las naciones del mundo. Israel será la nación más importante de la tierra, pero no se compara a la novia, a la esposa del Cordero. Eso es el reino. Pues los evangelios están tachonados, hermano, con la dispensación de la ley, con la dispensación de la gracia y todavía la dispensación del reino. Para que tenga usted ya una semblanza de esto que estamos afirmando, vea la famosa oración del Padre Nuestro.
Mire su contenido. Y es ley, y ley que también va a perdurar, hermano, en la dispensación del reino. Pero no es de la gracia. ¿Por qué? Fíjese la estructura. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, tu reino. Nosotros no estamos esperando el reino. Estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos esperando la última edificación para ser semejantes a Él y estar permanentemente con Él. Y de paso que continúa diciendo, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo vamos a pedir así, hermanos, si todo el mundo está en caos? Los principios están por los suelos. La cristiandad nominal está corrompida. Y aún nosotros que pretendemos, hermano, estar en la plena voluntad del Señor, carecemos todavía de cosas importantes. ¿Se recuerda el mensaje que tuvimos el día jueves? Que estuvimos hablando acerca de la purificación. Nosotros, por la misericordia de Dios, somos salvos. Pero todavía hay que purificarnos. Y no lo podemos hacer personalmente porque no tenemos la fuerza suficiente para lograrlo. Pero la obediencia a la verdad, según la epístola del apóstol Pedro también, es la que nos garantiza la purificación de nuestra alma. Y la prueba completa de que estamos en lo cierto es cuando amamos a los hermanos fraternalmente. Si alguien cree estar en un puesto de avanzada en el Señor, pero no ama a sus hermanos, es un mentiroso. No tiene nada. Está totalmente contaminado todavía. Casi podríamos decir, hermanos, está en el camino de Caín, que como no aceptaron su culto, mató a su hermano, que sí le aceptaron el culto. Por eso tantas diferencias con las denominaciones. Los presbiterianos no se quieren con los bautistas. Fíjense, hermano, que en Guatemala hay una visión que se llama Misión Centroamericana. Son evangélicos así tradicionales, pero ellos aborrecen a los pentecostales. No pueden tener comunión con ningún pentecostal porque los aborrecen. Dice uno, hermanos aborreciendo a otros hermanos solo porque hablamos en lenguas, cuando ellos son los que deberían de pensar qué dice la Biblia respecto de las lenguas, que es una ignorancia negarlas. Bueno, mire el problema. Entonces uno tiene que, hermanos, tomar en cuenta todos estos pormenores y no caer en el bache feo de estar alejados del Señor. Es el Señor el que, inspirando al apóstol Pablo, ahora no solamente con su manera de comunicarlo verbalmente, que sí lo hizo, sus escritos, sus epístolas que vienen desde Romanos. Qué maravilla, hermano, lo que el apóstol dice, como esto que está anunciando también el otro apóstol, como es Pedro, que la purificación no está con penitencias, no está con razonada, hermano, con méritos personales. Que usted tiene 40 años de estar en la iglesia cristiana. Si usted no ha aprovechado ese tiempo, de nada le sirve la trayectoria. Que usted es pastor. Si usted no es un pastor del Señor, es hasta un descrédito. Y lo van a tomar como opositor todavía. Porque el que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Mejor no haga nada entonces. Si lo va a hacer, hágalo bien como el Señor manda en su santa palabra. Tremendo, ¿verdad? Y hay afirmaciones del apóstol Pablo increíbles. Y las de Juan, maravillosas. Por eso, hermanos, debemos de ver que las normas específicas están en las cartas apostólicas que el Señor les inspiró a ellos para que la transmitieran a su iglesia. Entonces ya tenemos, hermano, la inspiración plenaria de la Biblia y la verbal. La plenaria es toda la Biblia. Toda esta santa escritura fue soplada por el Espíritu Santo. Los libros de la Biblia, que son 66, que se dividen
en grandes partes, como es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que se subdividen, hermano, estas diferencias en libros proféticos, en libros, la ley primero, los libros históricos, los proféticos, los poéticos, los sapienciales y los grandes profetas, así como los evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas y el singular libro del Apocalipsis. Todo eso fue soplado por el Espíritu Santo. Por eso tiene características maravillosas, como la autoridad que tienen estos libros. Uno de ellos, hermano, es que el Señor los autenticó. Y de paso, que son libros bastante controversiales en cuanto a su veracidad por la gente que quiere negar la autoridad de la Biblia. Como el libro de Jonás, donde se afirma ahí que por desobediencia del profeta, los de aquel barco, donde iba él muy tranquilo a vacacionar, lo lanzaron en vilo al mar. Pero el Señor preparó un gran pez, dice. No dice que fuera una ballena, pero sí era un gran pez que se tragó a Jonás, el cual estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de este monstruo. Las ligas y todo lo rodearon a él y se murió. Porque Jonás se murió. Si no, lea usted por qué dice que lo sacó del Sheol. Y ahí estuvo clamando. Y le dio náuseas al monstruo y fue a vomitar a Jonás. Le dio dolor de barriga. Y ese libro, dijo Jesús, así como Jonás estuvo en el corazón de aquel gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces el libro quedó autenticado, firmado por Jesús, diciendo: ese libro es mío. La ley de Dios, los 4 libros o 5 libros de Moisés, mire cómo los autenticó Jesús. Moisés escribió de mí, pero si no creen a los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer a mí? Si él comenzó a hablar de mí para que tuvieran una referencia de verdad. Pero Israel, lejos de conocer estas verdades bíblicas, pero los 5 libros de Moisés fueron autenticados por el Señor, y así los profetas. Cuando se cumplían, hermanos, los pronósticos de los profetas, constantemente decía la Escritura: esto aconteció para que se cumpliera lo que el Señor le dijo, o lo que dijo el profeta, ¿verdad? Pronosticó, profetizó, y el Señor vino y los cumplió. Mire cómo autentica el Señor, ya no con su palabra verbal, pero con su cumplimiento. En el libro de Zacarías dice, es uno de los profetas llamados menores, el penúltimo de los libros proféticos menores. Él dijo: alegraos, oh hija de Sión, he aquí vuestro rey viene humilde, sentado en un borriquito, hijo de asna. Eso se cumplió cuando Jesús llegó a Jerusalén, y sus discípulos y la gente que lo admiraba empezaron a decir: Hosana, Hosana al hijo de David. ¿Cómo autenticó ese libro profético? Y así podríamos hablar de otros libros, hermano. Todo eso fue alentado, inspirado por el Señor, y le da tanta autoridad que podríamos hablar de otros puntos, hermano, donde la Escritura recibió la autoridad de ser la palabra inequívoca, perfecta, infalible de nuestro Dios. Como esto, su cumplimiento perfecto, que ya mencionamos a Zacarías, pero el cumplimiento de la palabra increíble. Uno de los profetas más admirables es el profeta Daniel, que recibió una revelación del ángel Gabriel diciéndole: 70 semanas de años están determinadas para tu pueblo, Israel, para traer la justicia eterna,
para ungir al Santo de los Santos, para terminar con la corrupción. Y esos años son proféticos. Y son, hermano, cada año son 7 años. O cada semana, perdón, son 7 años. Entonces, dijo, desde que se dé la autorización para que se reconstruya el templo que estaba destruido por Nabucodonosor, pasarán 7 semanas. Es decir, 7 por 7, 49 años. Fue cuando Ciro decretó, increíble lo que decretó, que se reconstruyera el templo de Jerusalén y que él iba a costear todos los gastos. Israel no iba a gastar un centavo para reconstruir su templo. El pagano de Ciro, rey persa, decretó que todos los gastos iban a cuenta del erario real. Allá llegó Esdras, por eso está el libro de Esdras, el de Nehemías también, Zorobabel, que aunque no escribió, participó, Josué, el sumo sacerdote, y el Señor tocó a muchos en Jerusalén, a muchos en otros lugares, y contribuyeron también ellos para la edificación del templo. O sea, rectificamos, sí participaron algunos judíos, ¿verdad? Pero lo grueso de la inversión estuvo a cargo del erario del rey Ciro. Justo se cumplieron esos 49 años. Esto es histórico. Si tuviéramos la oportunidad, probaríamos que desde que el profeta Daniel, unos 600 años antes del Señor más o menos, fue cuando profetizó él las 70 semanas que le reveló el gran ángel Gabriel. Pero dijo también, y 62 semanas más se le quitará la vida al Mesías príncipe. Y haciendo el conteo, hermano, es increíble. Ahí se rinde uno a no tener dudas de la autenticidad de la Biblia, porque es exactamente cuando el Señor está siendo crucificado. Por eso se dan detalles de días y de meses y de años. Exactamente 434 años, que son las 62 semanas, ahí se cumplió eso. Se le quitará la vida al Mesías príncipe. Y la tierra o el pueblo no será suyos. Y quedará esa tierra en inundaciones, en guerras. Y esa tierra, hermano, la ocuparon los romanos, los egipcios, los otomanos, los ingleses. Siempre estuvo usurpada. Pero era un desierto. No llovía. Esporádicamente tan solo. Esa tierra estaba abandonada. No sé cómo es que los palestinos andan alegando que es suya. Ojalá hubieran arreglado el desierto y que sería abandonada. Y vaya si no se cumplió. Habla de la destrucción del templo, como el príncipe de un pueblo que habría de venir, Roma, destruir el templo. Israel se iría a la dispersión. Hasta en Guayaquil tenemos judíos, pueblo de Dios. Hasta en la Patagonia hay. Ese pueblo fue un boom. Se esparció por todo el mundo. Hasta se cree, hermano, que muchos descendientes de españoles son judíos. Nuestros apellidos, muchos de ellos, hermanos, son judíos. Elizondo, el apellido del hermano Abri, es judío. Yo no me voy a meter por ahí. Solo hablo de la dispersión. Pero el Señor habló de que otra vez los iba a juntar en su tierra, porque es la tierra que el Señor con juramento le prometió a los patriarcas que se les daría en posesión. Por eso Israel hace 70 años que volvió a su tierra. Los teólogos pensaban que cuando viniera Israel de nuevo a su tierra, vendría el Señor Jesús. Pero es que no leyeron bien. Habla de que un tiempo en la profecía indefinido, en un tiempo indefinido, vendría Israel a ser restaurado a su tierra. Pero en una semana más,
tengo que retroceder. Pongo un punto y retrocedo diciendo, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, habían pasado 69 semanas, años. Tiene que sumar 434 con 49. ¿Cuánto le dio? 485 me parece. Bueno, ahí está Israel otra vez en su tierra. Pero habría una semana que faltaría, porque son 70 semanas. Cuando Jesús murió, dejaron de contar las semanas año y empezaría, hermano, la dispersión de Israel y el maltrato a la tierra, porque estaría ocupada por gente que no es de Dios. Usted sabe cómo, hermano, las guerras de los cruzados intentaban recuperar Jerusalén. Pero ¿quiénes estaban ahí? Los árabes. Poderoso pueblo ese, el árabe. Estuvo en España 700 años dominando. Y Jerusalén, querían ellos, hermano, apropiarse también de la santa ciudad. Y bueno, hasta que viniera esa última semana, que todavía no comienza, que son 7 años. Y el que aparece ahí es uno que va a hacer pacto con todo el mundo, y el que lo reconozca lo va a premiar, pero es un personaje terrible que llevará a la humanidad a la tercera guerra mundial, que se le llama el famoso Armagedón. Y estamos hablando nada menos que del anticristo. Mire cómo todo históricamente encaja. Hoy estamos viviendo nosotros el tiempo donde Israel fue restaurado a su tierra, y que estamos esperando que comience la última semana. ¿Cuándo comenzará? Es la pregunta del millón. Comenzará exactamente cuando la iglesia del Señor ya no estemos acá. Aunque el anticristo aparecerá un tanto antes de la venida del Señor Jesús, es casi simultáneamente apareciendo el anticristo, que permanece oculto. Cuando se revela y todo el mundo se quede estupefacto viendo de quién se trata, la especulación quedará en el ridículo, porque la Biblia es la que tiene la única verdad. Entonces el Señor en parucías aparecerá a su pueblo, y los que lo veamos seremos transformados para salir de la tierra. Todo esto está bien determinado, hermano, y encaja. No hay cómo equivocarse. En cambio, las interpretaciones que no consideran las reglas para interpretar bien la Biblia, que ya vamos a llegar a ese punto, mire cómo se equivocan. Han creído que se trata de Nerón, aquel rey perverso, aquel César perverso de Roma. Han conjeturado hasta con Adolfo Hitler, con la otra bestia como fue Napoleón Bonaparte, con personas de este tiempo como Saddam Hussein y otros. Y no se ha cumplido nada de lo que ellos han dicho, porque están equivocados. En cambio, la inspiración de la palabra del Señor es la que sí realmente se cumple. Y esto es lo que debe llenarnos de gozo, que esta palabra, hermano, nunca se va a equivocar. ¿Se recuerda usted todos los pronósticos que han habido últimamente? Uno de los que yo recuerdo es que el 21, creo que decían, de diciembre del 2012, por el pronóstico maya, que se terminaba su calendario, ellos conjeturaron que era el fin de toda esta era, cosa que no afirmaron los mayas. Los mayas únicamente dijeron que se terminaba en no sé qué época, Piscis o no sé qué, hermano, se terminaba, y que se reiniciaba otra época. Ellos nunca dijeron que era el fin del mundo, pero la gente escapista lo conjeturó, lo envolvió bonito, y hasta una película hicieron de que en el 2012 era el fin del mundo. Llevamos 6 años de eso y nada de lo que han dicho se ha cumplido, porque están con una información equivocada. Le hacen caso a aquel otro señor, el francés aquel, Nostradamus, que pronosticó un montón de cosas, pero en muchas se equivocó. La Biblia no se equivoca. Tiene autoridad.
Pero lo más efectivo, hermano, más cercano a lo práctico, vea usted la capacidad de toda la Biblia. No digamos lo que norma. Es útil, dice. No dice que fue útil en algún tiempo y que ahora se ha desvirtuado por el modernismo, por la teología, por las cuestiones, hermano, de la tecnología. Sigue siendo fresca la Biblia. Sus afirmaciones, hermano, nadie las puede refutar. No, lo que parezca tan increíble, sigue siendo una gran verdad, porque viene del corazón y de la mente de Dios y del soplo suyo que le habilitó, que le capacitó para que fuera su legado, Dios hablando con el hombre. Es útil para enseñar. Vaya si no enseña a ser una persona buena, moralista, de principios. Por eso fíjese qué chasco, qué contradicción, que los religiosos que se supone que piensan en Dios y que toman la Escritura como su norma de fe y de práctica, sean hasta pedófilos, abusadores de niños, gente ingrata que ha maldecido generaciones con su abuso. Y ahí uno nota que están en una equivocación, porque toda esta corrupción es en todo el mundo y no es de ahora nada más. Esto es histórico, porque se está haciendo notar que esa iglesia es falsa. Y aunque puedan haber incluso pastores que están haciendo lo indebido, lo están haciendo porque no toman la Sagrada Escritura como su norma para aprender. Aquí hay cómo dejar de ser machista, cómo dejar de ser vicioso, sobre todo egoísta, avaro, malvado, mentiroso, estafador. Que está a la orden del día esto, ¿verdad? En todo el mundo. Así que tiene mucho que enseñarnos la palabra del Señor. Pero esto es dramático, porque enseña, mi hermano, incluso cómo esperar a Jesús cuando vuelva. Mucha gente tan fácilmente dice, suena la trompeta y ¡bum!, nos vamos para arriba. Eso es vulgarismo. Eso no dice la Biblia. No es la simpleza que están diciendo. No, el Señor viene personalmente a la tierra a ver si como su pueblo le ha alabado y dicho que le ama, a ver si lo puede reconocer, pues. ¿Se recuerda cuando el Señor se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado? Les probó a ver si lo amaban. A la primera que se le presentó fue a María Magdalena, que estaba llorando por él. Y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Son dos preguntas importantes a responder. ¿Por qué estaba llorando? ¿A quién estaba buscando? ¿A un muerto? Y cuando ella le dice, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo voy a llevar. Y cuando él le dice, María, la confrontó con el código de identidad. Porque cuando el Señor llegó a nuestra vida, efectivamente nos marcó para ser suyos. Y es un trato personal. Ella había sido una ramera. 7 demonios la habían prostituido. Y no tenía nombre. Era la cortesana. Era la mujer voluptuosa y la mujer fácil y todo lo que usted le pudiera atribuir. Y no tenía lugar. Era una prostituta. Solo Jesús la restauró. Solo Jesús le decía María. Y solo Él le dio lugar entre sus discípulos. No entre sus apóstoles, pero sí entre sus discípulos. Incluso creo que ella era una de las que le financiaban al Señor su ministerio. Cuando le dijo María, entonces recordó que solo el maestro le decía así. Y se le abrieron los ojos. Y cuando lo vio, se tiró a abrazarlo. Eso es lo que viene. Hoy tantas afirmaciones que hacen los cristianos y ni siquiera pueden adorarlo. No le obedecen, hacen como les da la gana y creen que están bien. Y me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Pero creo que con el que se van a ir es con el otro.
porque este demanda santidad, verdad en el corazón. Bendito sea su nombre. Enseña. Redarguye. Redarguir es, hermano, que te quedas de una pieza de que eso es así, de que es una gran verdad. A ver si se lo puedo explicar un poquito. Es como cuando, hermano, la señora nos dice: mi hijo, estoy embarazada. Dice uno, otro, y uno empieza a ver los síntomas. Dice, ¿verdad? Pues estamos esperando familia. Ya no lo duda. Sobre todo cuando el vientre comienza a inflarse un poquito, ¿verdad? Venía a sentir las pataditas del bebé, como que va a ser seleccionado del Ecuador. Y está ahí el chiquito dando pataditas. Cuando redarguye la palabra, no podemos nosotros hacer otra cosa sino humillarnos. Cuando la gente no se humilla es porque no la cree todavía. Porque esta palabra es por humillarnos. Así, Señor, tú eres el Señor. Indigno soy yo, Señor. Solo clamo misericordia y me humillo en tu presencia. Porque tu palabra es verdad. Pero también, oiga, hermano, corrige. Déjeme decirlo claramente, nos quita las mañas. Que éramos unos machistas empedernidos, nos quita eso del machismo. Que éramos un montón de místicos mentirosos que decíamos, Dios me habló y Dios no nos ha hablado. Dejamos de lado eso, nos arrepentimos. Que decíamos que éramos muy espirituales, pero no amábamos a los hermanos. Mentirosos y medios éramos. Nos corrige. Dejamos de ser legalistas, machistas, místicos. Qué triste decir, Dios me dijo, y no le ha dicho nada. Es que el Señor me dijo. Y si algo yo detesto es eso. Preferirle que digan, yo no sé, hermano, no sé qué pasa. Y no decir, el Señor me dijo que les dijera. Y uno se da cuenta que no es así, que no es cierto. Yo no digo que Dios no pueda hablarnos. Por supuesto que nos habla. Él todavía habla. Pero yo me estoy refiriendo a los mentirosos que creen que el Señor les está hablando por un sueño, comúnmente, ¿no? El Señor me dijo en el sueño. ¿Y quién está diciendo que el sueño es auténtico? Todos tenemos sueños. Los impíos tienen sueños. Le digo algo feo. Hasta los perros tienen sueños. Ahí está. ¡Guau, guau, 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 guau! Soñando el pobre perro con un buen hueso. Y cuando se despierta no le han dado de comer todavía al pobre perro. Es gente que se autoengaña, ¿verdad? Uy, ¿cuánto no han habido? Que Dios le... Había un mentiroso en la isla de Puerto Rico que dijo, el Señor me reveló que viene un gran asteroide que va a chocar en las playas de la isla y va a destruir tanto que otras islas se van a destruir, va a afectar el sur de la Florida y de Texas, y que va a matar 900,000 personas. Yo dije, ese pobre hombre no sabe lo que está hablando siquiera. Dice que le mandó una carta a la NASA. Dios mío, ojalá no le haya llegado. Van a decir, estos evangélicos son un montón de ignorantes. Porque cuando él estaba hablando de un asteroide así, que 900,000 personas, hermanos, eran millones. Hubieran destruido un montón de países, un gran asteroide. Pero bueno, son gentes, hermanos, que no se dejan enseñar, que no se dejan redarguir, que no se dejan corregir. Si algo es lindo es que Dios nos corrija, mi hermano, aunque duela. Va a ser una lección que nos entró por el pellejo y por el alma y por el espíritu, para quedar alineados con Él. Y también instruye, es decir, educa. Qué lindo que Dios nos instruya, mi hermano, porque vamos a ser más sabios que los viejos de la tierra, que los filósofos y que los entendidos. Vamos a superarlo porque es el Señor el que nos está enseñando a través de su santa palabra. Por eso nuestro estudio, hermano, bibliología, debe ser muy bien atendida, para que cuando usted se pare a predicar, sepa y entienda que es el consejo de Dios el que usted va a estar dando, pero que necesita alguien que hable como Dios quiere que hablemos. ¿Sabía usted que el mensaje que tenemos que dar debe ser una melodía para el alma? Qué diferente y qué diametralmente opuesta
a las enseñanzas legalistas, que hablan más del infierno que del cielo. Hablan más de los demonios y el diablo que del Señor. Hay un cantante muy bueno que cuando en sus canciones saca a relucir lo que él cree, solo del diablo está hablando. Cuidado con ese diablo, dice. Cuidado con el diablo. Dice uno, ¿a quién estará alabando este pata? Nosotros debemos de alabar y glorificar al único que es digno. El diablo fue derrotado ya. Solo pongámonos firmes en la fe y huirá de nosotros. Pero está diciendo el diablo aquí, el diablo allá. Es una cosa contradictoria. Sí. Ajá. Por eso en nuestras iglesias debe haber, hermano, exactitud. Y por eso qué bueno que ustedes están acá, para que sus predicaciones no difieran de lo que dice la Escritura, sino que estemos realmente agradando a nuestro Dios. Vamos a ver qué otra cosa podemos avanzar en esta mañana. Miremos lo que la Biblia misma dice de sí misma. Ya dijimos esto, ¿verdad? La Biblia misma es la que nos dice, porque toda la Escritura. Fíjense, hermano, que hay una tendencia en estos días, en muchos lugares cristianos, de desechar el Antiguo Testamento. Como que eso ya no estuviera vigente, como que eso no fuera de Dios. Y decir Antiguo Testamento, mire, sobre todo cuando se habla de diezmos, dice, no, eso era el Antiguo Testamento. ¿Y quién le dijo a quién que eso no le agradó al Señor? ¿Quién le dijo a quién que el Señor lo suprimió? Cuando uno mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 9, dice uno, ¿y por qué no han leído esos que se oponen? ¿Por qué no han leído esa porción de la palabra? Cuando el Señor mandó que, como sucedía con la tribu de Leví, que era bendecida por los diezmos de todas las tribus, así ordenó el Señor, dice, de esa manera levítica, a que los que predican el Evangelio puedan vivir del Evangelio. Pero esta gente cree que las iglesias se financian del aire, o los ministros deben de estar, hermano, opacados y penando con las necesidades. ¿Sabe usted que los rabinos, que aunque, hermanos, eso está caducado, pero sin embargo Israel los estima tanto todavía, que las personas que mejor viven en Israel son los rabinos? Por eso es que ese pueblo, todavía las bendiciones de Abraham los alcanzan. Ahí están prosperando. Yo nunca he visto un judío pobre. Todos son platudos. Hay hermanos judíos que se han convertido al Señor, que ni bien, hermano, comenzaron a hacer alguna labor, ¡pum!, se les abundó. Y aunque hay judíos que no son ricos también, la mayoría tienen plata. La mayoría son bendecidos. Todo porque aprendieron algunas cosas importantes, como lo que es en realidad darle al Señor. Darle al Señor. Nos trae bendiciones económicas y de muchas índoles. Y resalto esto que hacían los judíos, hermano. Cuando se presentaban para diezmar, le decían al sacerdote, declaro delante de Jehová tu Dios que no he malgastado el dinero, no he comprado cosas inmundas, ni lo he gastado en el día de luto. Fíjense, hermano, lo que hacía el judío. Con razón lo bendecía el Señor. Eran ordenados, eran consecuentes con la bendición de Dios. No era para despilfarrarla, no era para hacer mal uso de ella. Eso también trae mucha pobreza en la gente, que utilizan mal la bendición de Dios. Cuando usted sienta que Dios lo está bendiciendo, utilícelo bien. Y el Señor, este es el dinero que tú me das. Primero mi familia. Debe estar bendecida mi familia. La iglesia debe estar asistida. Y los necesitados también, Señor, que yo pueda darles a los necesitados. No es para que todos nos lo echemos encima. Nos compremos un carro, como fíjese, hermano, estaba viendo yo en el internet, un hombre predicador tiene una enorme iglesia en Estados Unidos,
ha llamado a su pueblo para que le compren un jet de 58 millones de dólares, sobre pretexto de que él lo utiliza en la obra evangelística, pero ya tiene 3. ¿Para qué quiere un cuarto? No, es que no quiero hacer escalas en los países, dice, sino irme de una sola. Y si uno malgastando el dinero del Señor, con uno basta. ¿Para qué quiere 4? Darle mantenimiento a 4 aviones de esa clase es un platal también. Pero el orgullo, la vanagloria, con que nos dio un carrito que esté bien, hermano, suficiente, ¿verdad? Que no se caigan los aviones que usted toma, el mío. Hay que tener cuidado con lo que Dios nos da, es para aprovecharlo. Dice que nos den abundancia para que lo disfrutemos, no para que lo malogremos. Bueno, ¿qué dice la Biblia de sí misma? ¿Qué es la palabra de Dios? Ella misma lo dice. Mire lo que leímos. Ninguna escritura, ninguna palabra profética vino por voluntad humana. Los hombres de Dios que escribieron la palabra, la Biblia, fueron inspirados por el Señor. Y es una palabra más firme que cualquier otra cosa. Ahí me ayudan con la hora porque este relojito parece que se me está atrasando. ¿Qué hora es? 11:36 ya. Parece que está bien esta cosa. Pues dice que la palabra profética no solamente vino de la inspiración del Señor, ¿verdad? Sino que es lo más firme que nosotros tenemos. Según la misma Biblia está hablando de ella misma. Más grande que sueños, que revelaciones, que visiones, que profecías verbales, que cualquier otra cosa, hermano, o interpretaciones equivocadas de la Escritura, es la palabra que está escrita. Siempre tengamos el tino de decir qué es lo que está escrito, no qué es lo que escuché yo en la televisión o vi en la televisión, no lo que la tradición evangélica me ha dicho. Mire cómo pesa la tradición evangélica, hermano. Cómo le cuesta a la gente creer que el Señor va a venir hasta la tierra en esta primera parte de su segunda venida. Le cuesta creer. Teólogos de un tiempo atrás creen que el Señor, o creyeron que el Señor vendría solamente hasta el final de la tribulación. Y nunca vieron la parucía. Si hasta la Biblia dice, como ladrón en la noche. La que ellos están diciendo es pública. ¿Qué diferencia entre lo público y lo privado? ¿Qué va a una avenida pública, a una avenida así a hurtadillas como un ladrón llega a horadar una casa? Entonces uno tiene que ver esta autoridad que tiene la Escritura, su procedencia, su autoridad y cómo ella misma se explica. Ella misma dice que esa es la palabra infalible de nuestro Dios. Palabras que recogió uno de los apóstoles evangelistas. Él escribió por inspiración divina que Jesús dijo que sus palabras son más fuertes y sólidas que el mismo universo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Mire cómo ella dice lo que es. La gente opina cualquier cosa. No estamos para oír a lo que dice la gente, sino lo que la misma palabra de Dios dice de ella misma. Mire cómo dice en el Antiguo Testamento: lámpara es a mis pies tu palabra. Es una lámpara. Y lumbrera mi camino, para no tropezar, para no caer. Este libro es el que debe uno asimilar, porque tiene esa cualidad de ser una lámpara. Ahora, que con luz tropiezas porque es torpe, no tiene tino. Tropezar, uno de grande, hermano, en plena luz es una vergüenza. Ahora, cuando uno, hermano, se fue la energía eléctrica, o en los pueblos que se pone bien oscuro,
sobre todo en invierno. Allá en Guatemala, cuando hace el invierno, hermano, es una oscuridad total en la noche. Si usted no tiene por lo menos una lámpara, no sabe ni dónde está el peligro. No se puede caminar sin la lámpara. Y la lámpara alumbra de noche, ¿verdad? Entonces, en la oscuridad de los pensamientos y argumentos humanos, la Biblia se levanta como la palabra infalible de nuestro Dios. Ahora miremos un poquito rápido este asunto, hermano, de cómo se debe interpretar la Biblia. Esto sí es básico. La Biblia necesita intérpretes correctos, porque también ella dice, no es de interpretación privada. Y privada es cuando no se utilizan las reglas suficientes que nos dan, hermano, con la verdad, la facultad de discernir la palabra del Señor. De hecho, la palabra del Señor no es, hermano, de entendimiento natural, sino más bien es espiritual, aunque sí toma en cuenta la mente, porque hay que discernir con la mente. La primera regla, hermanos, es de índole espiritual. Se debe llenar este requisito. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, conocerá de la doctrina. Si ese requisito no se llena, se va a patinar en el deseo de interpretar correctamente la Biblia. Y en escatología, que es la doctrina de las cosas del fin, harán hasta el ridículo, porque comenzarán con sus conjeturas y no se atendrán a lo que declara la Biblia. Hasta se volverán enemigos de los que sí decimos la verdad bíblica. ¿Cuánta gente no se opuso, hermano, a mí solo porque enseñé quién es el anticristo? Pero yo no lo saqué de mi mente. Yo lo saqué de acá, de este bendito libro. Y que nadie puede contradecir. Yo los desafié y les dije, pruébenme que estoy equivocado. Voten esto. Nunca pudieron. Ni podrán. Porque es pelear contra la verdad, que es este santo libro. Ahora, se debe dar ese requisito, desear. Esto no es para curiosos. Esto no es para gente, como le dijera, hermano, religiosa. Sino esto es para la gente que quiere, se ha determinado a hacer la voluntad del Señor. Eso es uno. Dos, se debe ver la universalidad de la Biblia. Se debe considerar toda la escritura, los pasajes que están relacionados con el tema. Si vamos a ver quién es la roca sobre la que se habría de edificar la iglesia del Señor, usted debe revisar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Quién dice la escritura textualmente que es la roca? Y va a llegar a la conclusión que lo que la iglesia católica dijo, que era un hombre y que le llamarían Papa. Papa es una abreviatura de Padre de los Padres. Es una falsedad. Que el Señor nunca edificaría su iglesia sobre un hombre, porque los hombres no son dignos de confianza. Necesitamos todos arreglo, purificación, regeneración. Todo eso necesitamos, que el Señor gratuitamente lo da. Sino que se está refiriendo a la revelación que tuvo Pedro de quién es la roca, quién es Jesús. Ahí llegaremos a una feliz conclusión, porque tomamos toda la escritura que habla acerca de la roca. Jehová es la roca de mi salvación. ¿No dice el Salmo así? Y habla de la solidez del Señor. Y así contextualmente, hermano, se debe trabajar para discernir, para interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Todas las herejías que hay, hermano, el error fue
hacerlo con un versículo nada más, interpretarlo a su manera, no por tontos, sino por gente que quiere ganarse, hermano, autoridad y todo eso. Imagínense hoy la proliferación de apóstoles. Ellos son los que dicen que son apóstoles. Y gente que no se eleva los puede señalar como apóstoles, solo porque dan una ayuda financiera a la iglesia. Viene una ayuda de Estados Unidos y el que lo envía es el pastor fulano de tal. Ah, es apóstol. ¿Dónde dice eso? Mire esto. La gente por algún tiempo estuvo pensando en la cobertura, que la cobertura la dan los apóstoles, y que la iglesia o el pastor que no tiene cobertura está mal. ¿Será que eso es lo que enseña la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire quién es la cobertura. Que un hombre sea la cobertura de un pueblo es un atrevimiento decirlo. Otro error. No son los apóstoles los que podrían cubrir a la iglesia, son los pastores. ¿Cómo dice la Escritura? Sujetaos a vuestros, no dice apóstoles, ¿verdad? Ni profetas. A vuestros, porque el pastor es el que está pastoreando la iglesia. Los apóstoles son itinerantes, andan por todos lados, los verdaderos, ¿verdad? Están visitando muchas iglesias para corroborarlos, y eso está magnífico. Pero el que lidia con los hermanos es el pastor. Y dice que ellos son los que... Mire la cobertura. Mire dónde está. Porque ellos son los que cuidan de vuestras almas, dice. Y que lo hagan no quejándose. Porque eso no les conviene a ustedes. Porque ellos son los que van a dar cuentas por el pueblo. Es una gran responsabilidad al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces... vea el error de la gente por no escudriñar la Escritura. Imagínense, hermano, que dice en Corintios, 1 Corintios. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Siervos por los cuales ustedes creyeron. Y siervo quiere decir esclavo. Esclavos por los cuales ustedes han creído. Yo regué, dijo Pablo. Yo sembré, dijo Pablo. Apolos regó, y no cabe la menor duda que Pedro hizo su parte también. Pero no es nada, ni el que siembra ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Téngannos los hombres por ministros de Dios nada más, pero el grande aquí es el Señor. Pero la gente cree que son los apóstoles, ¿verdad? Cuando eso no es así. Pablo no. Si alguien pudo haber sacado pecho, por decirlo así, que era el grande de la iglesia, al que tenía que hacerse la venia y rendirse a todo lo que él dijera, era el apóstol Pablo. Incluso la gente que atinó, sí hizo como él enseñó, pero no lo idolatraron, no abusó de ellos, porque los apóstoles de este tiempo son un montón de abusivos, que quieren que el dinero se lo den a ellos. Que los pastores que se sujeten tienen que enviarle diezmos a ellos, como hizo la Iglesia Católica con el famoso Papa. Y son gente terrible, que dicen que cubren. Hay un apóstol que no quiero mencionar en Estados Unidos, que se llamaba apóstol y que cubría, y que era como una franquicia que él cobraba para que pudiera cubrir a las iglesias. Pero un hermano que siempre le enviaba diezmos y todo, tuvo una crisis. Pastor él, ¿no? Tuvo una crisis. Y este apóstol famoso que lo cubría, no le interesó su problema. Lo abandonó. ¿Dónde está la cobertura? Es como una franquicia que quieren que uno pague. Otro, guatemalteco él. Qué triste. Que lo que pide para cubrir a la iglesia de que se trate es que le den las escrituras de las propiedades. Ay, sí. Ese ya es un interés mezquino. Imagínense que aquí nos dijeran otros, sí, yo soy apóstol, voy a cubrir acá, pero denme las escrituras del templo.
Ni tontos que pudiéramos ser nosotros para creerle a semejante barbaridad. Entonces, mire, hermano, cómo por no atender la Sagrada Escritura, por no interpretar correctamente la Escritura, se puede caer en graves problemas. ¿Acaso no es la razón por la cual los adventistas, en lugar de hacer énfasis en la gracia del Señor, siguen con su legalismo? Solo el día sábado creen ellos. Incluso, fíjense este error. No es que el sábado lo instituyó el Señor y todo eso, ¿verdad? ¿Pero qué instituyó el Señor? ¿Un descanso de un día a la semana? ¿O un reposo en ese día para Israel y para la iglesia todo el tiempo? ¿Se cansó el Señor cuando hizo todo lo que realizó en la creación? ¿O se llenó de satisfacción su corazón porque había concluido lo que tenía planificado hacer? Lo segundo. Entonces no se trata de descansar, de parar, de activar, sino es de reposar en su gracia y en su misericordia. Sabernos en los brazos eternos de nuestro Creador y no en nuestras circunstancias que pueden estar malas. Fíjense la diferencia. Por eso Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Y Pablo dice, eso de comidas, de lunas, de fiestas y de guardar días de reposo, eso era una figura. Pero eso no está vigente para hoy. El que ande guardando el sábado, de la gracia cayó. Es un anticristianismo. Tremendo, ¿no? Y uno tiene que atenerse a la Biblia. Pero es necesaria su universalidad. No son fracciones donde debe recaer nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra devoción, nuestro amor, sino en toda la Biblia. Toda la Biblia enseña. Pero las epístolas son las que norman nuestra fe para que hagamos así como los apóstoles escribieron por el Espíritu Santo. Otra manera de interpretar, mis hermanos, la Escritura, aunque ya casi lo estamos afirmando completamente, es ese contexto que debe tratar el tema. Mire este ejemplo. En el capítulo número 12 de Apocalipsis, usted encuentra a una mujer revestida del sol. Es una visión que ve Juan. Revestida del sol, con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, con la luna debajo de sus pies y con dolores de parto. Está en plenos dolores de parto. Está agonizando porque se esfuerza por dar a luz. Pero quieren relacionarlo con lo que dice Isaías 66, creo. Antes que le vinieran los dolores, Sión dio a luz sus hijos. ¿Será ese contexto? ¿Cómo puede ser el contexto si en una está diciendo que está en pleno trabajo de parto, gritando, y en la otra no tiene dolores? ¿Cómo podría ser el contexto? Es un error. También con esa misma mujer, cuando quieren discernir quién es ella, dice tiene que ser Israel, porque en Génesis 38, no sé por dónde es que aparece, pero está en el libro del Génesis, cuando José tiene sueños, él ve que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a él. Su papá le dice, ¿qué sueños has tenido? Tu madre y yo vamos, y tus hermanos vamos a venir a rodearlos delante de ti. Eso es lo que le dice. Y quieren hacer creer que esta mujer del capítulo 12 de Apocalipsis es Israel. Pero no es exacto. Ella no es el sol. Está revestida del sol. Ella no es la luna. La luna estaba debajo de sus pies. Tiene una corona de 12 estrellas. Son 12, no 11. Ella está con dolores de parto. Allá no tenían esos dolores de parto. Y entonces uno tiene que decir, no es Israel. Ahora, ¿quién es esa mujer? Y uno comienza a ver, ¿quién está revestida del sol? Las epístolas de Pablo dicen, nosotros estamos revestidos de Cristo. Él es el sol de justicia. Tiene una corona de 12 estrellas.
La iglesia está sustentada en la doctrina de los apóstoles. Y hay 12 exactamente que anduvieron con Jesús. Está Pedro, Juan, Santiago, todos ellos. Y dice la Biblia en el Apocalipsis, ya terminando el libro, que la santa ciudad de Jerusalén, que va a descender del cielo, tiene un muro de 12 cimientos, que son los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mire dónde están las estrellas. Y aunque Israel también tiene 12 perlas en las puertas, que tienen los nombres, estas puertas, de los 12 patriarcas, es la única referencia que tiene relación. Pero la única. En cambio, decir que la iglesia tiene todas. ¿Cómo debe caminar el cristiano? Así como Jesús anduvo. Es decir, como un satélite que va yendo alrededor de su planeta o de su estrella. Nosotros somos como la luna en nuestro caminar. Vamos caminando como nuestro Señor caminó. No tenemos luz propia, como la luna no tiene luz propia. Pero la luz del sol la ilumina. Y el caminar que está pues a los pies. Pero por sobre todo, está con trabajos de parto. Pablo dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu gemimos para ser revestidos de aquella gloria. Nosotros gemimos. Pablo dice, yo tengo dolores de parto hasta que ustedes se formen, o que Cristo se forme en ustedes. Mire dónde está el dolor de parto. En todo, cuando decimos iglesia, se cumple en todo lo que esa mujer tiene. Incluso el bebé que está por nacer. El error que se comete con los que quieren interpretar antojadizamente esa palabra es de que creen que solo se trata de la mujer. No, son 3 factores que hay que considerar. Está la mujer, está el niño y está el dragón. ¿Quién es el niño? Unos creen que es Jesús. ¿Cuándo fue Jesús arrebatado? Nunca. Él salió para su asombro de la tierra muchas veces. No fue solo cuando salió, ya en el final, cuando la nube lo ocultó y él ascendió libre hasta el cielo. Jesús le dijo inmediatamente a María Magdalena, cuando había resucitado, le dijo, no me retengas, porque no he subido todavía a mi Padre. 40 días antes de la ascensión, le está hablando así a María. ¿Qué cree usted que significa? ¿O dónde pasaba Jesús la noche? Él iba y venía, él iba y venía, él iba y venía. Mire esta otra. Porque el Señor dice que exhibió en pública vergüenza a todos los espíritus contrarios, las potestades, a toda esa gente que se le rebeló. Como aquel conquistador de un pueblo. Llevaba a todos sus cautivos en cadenas, hermanos, y hasta medio desnudos. Exhibiéndolo, digamos, cuando el general de Roma hacía una conquista. Traía, hermano, no solamente a los presos, exhibiéndolos, ¿verdad?, sobre el triunfo que ha tenido sobre ellos, sino también las riquezas que logró él obtener con su conquista. Y lo vitoreaban y celebraban y todo aquello, hermano. Así el Señor hizo. Cuando ascendió, en una de sus subidas, fue exhibiendo a todas esas potestades según la Biblia, exhibiéndolos en pública vergüenza, que el Señor los ha derrotado. Como hombre. Como hombre. Como Dios. Una mirada los achicharra. Pero como hombre. Rescatando a la humanidad y dándole su valor. El Señor como hombre derrotó a todos esos y los exhibió. Y eso no es la ascensión que todos ven. Porque ¿cómo asciende el Señor? Libre. Dice que alzando las manos comenzó a subir. Y los apóstoles se quedaron absortos viéndolo subir. Si la nube no lo tapa, ellos todavía estuvieron así. Varones Galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que subió de entre ustedes, así volverá de la misma manera en que lo habéis visto ir. Los mandó al aposento alto a recibir el Espíritu Santo.
¡Qué maravilla! Pero si no nos damos a las reglas de interpretación, vamos a repetir los errores de la gente. Yo no creo en apóstoles que se confunden con la doctrina. No creo en ellos. Porque son los que tienen que sentar la doctrina. Y que estén hablando inexactitudes, en el mejor de los casos, desacredita su pretensión de ser apóstol. Es como aquel profeta que dice, dice una profecía y no se cumplió. Ese es un mentiroso. ¿Cómo le vamos a creer? Yo puedo detener el huracán. Casi se lo lleva de corbata a él también. ¿Qué crédito podemos darle? Sino del más mentiroso que está por nosotros, cerca de nosotros. Todas esas maravillas, hermanos, pueden discernirse a través de la Sagrada Escritura. Terminemos con algunas cosas también. Debe haber, hermano, el conocimiento de estas verdades bíblicas que se han cumplido. Que nos acerquemos con confianza a la Escritura y diciendo en nuestra mente y corazón, es la única fuente de la verdad. Cuando a mí me vienen, hermano, con que es un hermanito que yo lo aprecio mucho, pero es bastante inocente todavía, escribió que venía un gran terremoto de 10.5 a Guayaquil. Estando nosotros acá como Iglesia de Cristo, no. Y dije, mentirosos. Eso lo transmitió del Facebook, del internet. Son alarmistas. Son gente que como le está yendo mal, quisieran que ya venga el fin del mundo. Y solo confunden a la gente. Pero ¿qué hago yo cuando me viene una situación así? Lo comparo con la palabra. Digo, no. Mentiras. Porque vienen alienígenas y que quieren llevarse a la gente. Son demonios. Eso no son alienígenas. ¿Va a creer usted que son alienígenas que tienen una tecnología supuestamente superior a la nuestra? Pero ni nos conquistan, ni nos enseñan a vivir. Cuando los conquistadores llegan, hermano, cuando hay ejércitos poderosos como el de Roma, llegaban y se imponían. Ahora no había rey en ese pueblo, sino el rey era el César. Por eso dijeron los judíos, no tenemos otro rey sino al César, porque los habían conquistado. Pero estos supuestos seres superiores a nosotros ni nos conquistan, ni nos enseñan a vivir. Y solo son avistamientos y cosas semejantes. Cuando uno mira eso y compara la Escritura, dice uno, bueno, en otro tiempo el Señor permitió que ángeles caídos estuvieran invadiendo la tierra. Vinieron, emparentaron con las mujeres. No cabe la menor duda que de gente que el Señor no quería que vinieran a la tierra, se rebelaron y todavía vinieron a la tierra. Los Nefilim, aquellos grandes gigantes que hermosos eran pero corruptos y hacían caer, vinieron a la tierra. La Biblia no dice su origen, pero no eran humanos. No eran hombres. Imagínense, hermano, el más patucho de ellos, Goliat, medía más de 3 metros. ¿En qué pueblo de la tierra hay gente así? Y eso es el más patucho. Han encontrado restos de gigantes en la India de más de 7 metros. Su esqueleto. Imagínense que se pusiera un sombrero. 7 puntos. Y así, ay, Dios mío. Pero esa gente no es humana. Saber cuál es la procedencia exactamente de ellos. Bueno, es una cosa fuerte. Pero la Escritura necesita gente que le dé crédito para ser interpretada. Desprejuiciada, quiero decir. No fue lo que enseñó la iglesia popular, no fue lo que enseñó la denominación evangélica donde nacimos o crecimos, no es nuestra propia imaginación, no es los conceptos que pudiéramos nosotros tener en nuestro ser, sino que desprejuiciadamente y sin temor alguno, escudriñemos qué dice la Biblia y vamos a encontrar que es diferente a lo que los hombres han dicho. Imagínense esto, con esto termino.
El Señor ha dicho que en Cristo Jesús fuimos aceptos en el amado, justificados pues por la gracia, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué entonces, hermano, necesitamos estar aflatados al ver todavía nuestra debilidad y la acusación de los que, llevándose de perfectos sin serlo, pueden señalar nuestros errores? No, ya fuimos justificados. Imagínense lo que llegó a decir un supuesto apóstol, que solo él y su mamá creo que lo creen. Él dijo: oremos, hermanos, oremos para que el Señor nos libre del lago de fuego. Dios mío, un apóstol diciendo esa tontería. Si el Señor ya nos aceptó en el amado, fuimos justificados en el Señor. Él es nuestro Padre, nos dio su simiente, la tenemos dentro de nosotros. Y vamos a pedirle: Padre, líbrame del lago de fuego. Es como que le dijéramos: líbranos del infierno. Pero si el Señor no hizo el lago de fuego para los hombres, hizo para los ángeles y al diablo que cayeron. Solo los necios se van a encaminar para allá también. Los perversos, que dan una lista horrible. Pero nosotros, como hijos de Dios, si estamos, hermano, en el contexto de su palabra, si estamos caminando en el Espíritu, nos vienen unas maravillas que es difícil decirlo en un par de horas. Con esto basta. Vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Si usted se sigue interesando por estudiar la Biblia, hermano, se va a enriquecer. Y la gente que lo escuche va a ser enriquecida. No emocionada, sino enriquecida con la verdad de la palabra del Señor. Yo deseo que usted asimile esta palabra del Señor. Y si hay alguna duda entre los que ven este video, Angélica o el hermano, mi hermano, hasta se me olvida el nombre del hermano, Javier, y cualquier otro hermano que esté viendo el video, por favor, háganos llegar sus dudas, las cosas que no han estado claras, que con mucho gusto las vamos a abordar en la siguiente lección. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Hasta la próxima. Amén.